Bien, hermanos, vamos por favor a Salmos 31, 12. Nos dice: David tenía el alma herida y se comparaba con un vaso hecho pedazos. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Bueno, vemos que en la Biblia podemos encontrar varios versículos en los cuales nos habla de que Dios habita con el hombre quebrantado de corazón. Y el corazón del hombre llega a quebrarse a causa de una aflicción. El dolor, el rechazo, la desilusión, el sufrimiento. Mucho de esto no lo comprendemos cuando viene, pero el Señor lo usa para hacer la obra en nosotros. Y vemos que David nos habla precisamente de este momento de aflicción. Nos dice el versículo que dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. O sea, él realmente se sentía alejado de Dios. He venido a ser como un vaso quebrado. Él se sentía precisamente como ese vaso ya hecho pedazos. Él sentía el quebranto del Señor. Vamos a Salmos, capítulo 31, versículo 9 al 11. 9 al 11 y luego el 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de aprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces, él clama por misericordia a Dios y dice: porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Esto es que él ha pasado precisamente llorando y llorando por esa angustia. No sé si alguna vez has experimentado ese tipo de angustia, en el cual es tan fuerte que tus ojos empiezan a consumir. Y nos dice David que su alma también y su cuerpo, o sea, no solamente sentía ya el alma angustiada, sino que su cuerpo también ya estaba reflejándolo. De repente tú puedes ver a una persona que está viviendo una angustia demasiado grande y su rostro lo refleja, esa angustia, sus ojos lo reflejan, porque es una angustia que realmente llega y te consume el corazón. Nos menciona que su vida se ha gastado de tanto dolor y sus años de suspirar, que sus fuerzas se han agotado a causa, dice, de mi iniquidad. Mis huesos se han consumido. Y nos menciona precisamente también que sus enemigos han aprovechado esta ocasión para atacarlo. Han hablado mal de él y planean precisamente destruirlo. Entonces, no solamente era el momento de angustia, la causa de angustia que estaba sufriendo, sino que también aquellos que no lo querían estaban aprovechando ese momento. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permitió que David, su ungido, pasara por todo esto? Bueno, pues el plan de Dios era quebrarlo. Y vemos cómo al inicio nos decía que él se sentía como un vaso quebrado. ¿Y qué implica cuando uno es quebrado? Significa que todas esas barreras que uno puede poner
todos esos obstáculos que muchas veces ponemos hacia Dios, de decirle a Dios, bueno, hasta aquí puedes llegar en mi vida, pero lo demás yo tengo el control, yo tengo las decisiones, caen. Es por eso que Dios busca corazones quebrantados, corazones que no se opongan a la voluntad de Dios. Muchas veces rogamos a Dios, buscamos a Dios, pero solamente de aquello que queremos que nos ayude para seguir nuestro camino, nuestro pensamiento, nuestras ideas. Pero cuando acá oramos para que Dios haga su voluntad, entonces Dios busca corazones quebrantados. Si el vaso de David no hubiera sido quebrado, nunca habría tenido la revelación del conocimiento de Dios que tuvo. Si las barreras de David no hubieran caído, Dios no hubiera podido obrar completamente en él. ¿Has intentado hacer figuras con una plastilina? Y de repente, si dejas esa plastilina en días y la quieres volver a tomar y quieres hacer una figura, ¿qué pasa? Ya está fuerte, ¿no? Está como piedra. Ya no puedes moldearla. Bueno, esto muchas veces simula, digamos, el corazón de Dios. Digo, el corazón de Dios, nuestro corazón. Cuando Dios quiere tratar con nosotros y tenemos un corazón duro, somos como esa plastilina que lleva días, que está afuera, y que de repente uno quiere moldearla y hasta se empieza a quebrar, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esa plastilina está suave? Puedes hacer cualquier figura. Bueno, pues Dios busca precisamente que tengamos ese corazón suave para poder ser moldeados por Él. La aflicción y la necesidad lo obligaron a buscar al Señor hasta encontrarlo. Además, fue de este vaso quebrado que brotaron cantos ungidos. ¿Qué sucede cuando empezamos a tener ese tipo de angustia, ese tipo de quebranto en el corazón? Nos acordamos de Dios. Cuando todo está muy bien, tendemos a olvidarnos del Señor. Ya no lo buscamos tanto. Todo está bien. Pero de repente empezamos a tener necesidad, tener problemas. Y empezamos ahí a acordarnos de que Dios existe y que Dios puede ayudarnos y empezamos a buscarlo. David fue quebrantado de tal forma que empezó a buscar compasión a Dios. Y en ese momento que empezó a buscar de Dios, fue cuando en Dios empezó a formar ese corazón de un cantor, ese corazón que pudiera hacer cantos tan hermosos que a la fecha podemos verlos. Pero para eso, David tuvo que haber sido quebrantado. Vamos a Génesis 41:52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar, ¿en dónde? En la tierra de mi aflicción. ¿Dónde fructificó? En la tierra de su aflicción. Entonces nos habla de que él sufrió el quebranto y después de ese quebranto, como consecuencia de ese quebranto, Dios lo fructificó. ¿Pero por qué lo fructificó? Por el quebranto. Por lo que decíamos. En ese quebranto permitió que Dios obrara en su vida, que Dios trabajara en su vida, que él se acercara más a Dios, que él lo buscara más, y como consecuencia de estar más cerca de Dios, ¿qué? Lo fructificó. Sus palabras revelan uno de los propósitos de la aflicción en la vida del cristiano, que es producir fruto. Tanto David como José
tenían grandes promesas por parte de Dios, pero hasta que llegaron a cumplirse, atravesaron un oscuro valle. Vamos a Salmos 105, 17 al 19. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entonces, José y David recibieron promesas en su vida. Pero de repente vemos que ellos pasaron un tiempo de aflicción tan fuerte que los quebrantó. Y uno podría decir en esos momentos de aflicción, Dios, ¿dónde está tu promesa? ¿Qué pasó con José? José recibió sueños que le decían precisamente que hasta sus hermanos se inclinarían delante de él, que Dios lo iba a prosperar. Pero vemos cómo José fue metido en una cisterna. Cualquiera que estuviera en una cisterna así, diría, esto ya se acabó. Lo sacan de la cisterna y es vendido precisamente como siervo. Y te podrías preguntar, ¿y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios? Uno puede decir, me sacaron de la cisterna, por fin esto se acabó, pero no, todo empieza a empeorar. Después de la cisterna, vendido como siervo, es metido en la cárcel. Todo va mal en peor. Dios, ¿qué está pasando con mi vida? Pero vemos que Dios lo puso ahí por un propósito. Y como una vez que Dios trató con su corazón, lo sacó de la cárcel y lo bendijo. Y fue bendición para muchos. Vamos a Génesis 49, versículo 22 al 24. Vamos a ver cómo Jacob profetizó sobre sus hijos. Y le dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le hastiaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces él estaba precisamente siendo bendecido por su padre Jacob. Y vemos que ya tenía esa promesa y aún así aquí nos dice que le causaron amargura y le asetearon. Todo esto que muchas veces pasamos es parte de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, está haciendo en nuestra vida. Está derribando esas murallas que tenemos hacia Él. Vamos a Génesis 41, 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, vemos cómo Jacob bendice a José, le dice que va a ser fructífero, cuyos vástagos se extenderán sobre el muro, eso es que tendrá muchos hijos, pero también le dice que le causarán amargura, le aseterán, lo aborrecerán los arqueros, y después nos habla que como consecuencia de todo ese sufrimiento que pasó, Dios lo bendecirá de tal manera que él será de bendición no solamente para su familia, sino para la tierra de Egipto. Porque nos dice en el 57 que venían hacia él
porque tenían hambre. Y recordemos cómo Dios usó precisamente a José de tal forma que él aconsejó al faraón de que él guardara, hiciera una reserva de alimento para la hambruna que venía. Entonces, como él tenía precisamente la sabiduría de Dios y fue usado por Dios, pudo ser bendición no solamente para Egipto, sino para las tierras cercanas, porque pudo alimentar a otros. Pero todo esto solamente pudo ser a raíz de lo que Dios hizo en el corazón de José. Entonces, él tuvo que estar en la cisterna, sí. Vendido como siervo, también. Estar encarcelado, también. Pero todo esto fue para tratar con su corazón. Entonces, de alguna forma podríamos decir que José es un tipo de Cristo. Y solamente es por la aflicción y el quebranto que padeció, si de alguna forma podemos compararlo. Vamos a Isaías 53:3, 10 y 11. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará iniquidades de ellos. Entonces en el 10, en el inicio, nos dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cómo Dios va a quebrantar nuestro corazón? Sujetándonos a padecimiento. Y lo que tenemos que hacer durante ese padecimiento es buscar de Dios, buscar de Dios. Y esa búsqueda de Dios con pasión, con esa desesperación de ayuda, va a producir precisamente la obra de Dios en nuestra vida. Y eso nos traerá crecimiento en Él. Si alguien experimentó dolor, fue Jesús. Su vaso se quebró hasta la muerte. Vamos a Salmo 78:20. He aquí, ha herido la peña, y brotan aguas, y torrentes inundan la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Entonces nos habla precisamente también de ese quebranto. Dice en el 20 que ha herido la peña, ¿y qué pasó? Brotaron aguas. Rompe la roca y brotaron aguas. Rompe nuestro corazón todas esas barreras que tenemos y brotarán aguas. Vamos a 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, Cristo fue quebrantado para que todos pudiéramos beber de esas aguas vivas. Dios tenía el propósito precisamente eso en nuestras vidas también, quebrantarnos para que de nosotros surja esa bendición. Vamos a Juan 13:7. Vamos a ver cómo Dios tiene un propósito con todo lo que hace y permite en nuestra vida. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y cuando pasamos tiempo de aflicción, no comprendemos por qué está pasando. Cuando José estuvo pasando ese tiempo de aflicción, de castigo,
en el cual cualquier esperanza puede caer en ese momento. Él no comprendía lo que estaba pasando. Pero Dios nos muestra más adelante su propósito. Dios nos muestra lo que Él tiene para nosotros. Entonces la aflicción que Dios permite en nuestra vida trae en sí misma una revelación de su amor y fidelidad. Quebrar el vaso es morir a nuestra propia sabiduría y conocimiento. Es entregarnos y rendirnos al Espíritu de Dios para que fluya. Quebrar el vaso es romper todo lo que tenemos nosotros en nuestra mente que está obstruyendo la obra de Dios en nosotros. Quebrar el vaso nos ayuda también a ver el poder de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Cuando llegamos a pasar aflicción, muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, porque queremos ver la obra inmediatamente. Pero Dios tiene planes en nuestra vida. Dios sabe el paso a paso que tenemos que tener. Dios sabe lo que está haciendo, lo que está construyendo en nuestra vida. Entonces, quebrar el vaso es romper toda barrera que esté obstruyendo que Dios haga su voluntad en nosotros. Cuando Gedeón estaba listo para enfrentarse al enemigo, dio a sus hombres unas armas de guerra muy interesantes. Vamos a Jueces capítulo 7, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces podemos imaginar precisamente esto. En una mano tenían precisamente esos cuernos de carnero, que eran las trompetas. Y en la otra mano tenían esos cántaros, vasijas, y que tenían precisamente una pequeña antorcha adentro de esos cántaros. La trompeta representaba la palabra de Dios expresada a través de la música. El cántaro representa nuestra vida. La tea o la antorcha ardiendo simboliza la manifestación y demostración del Espíritu de Dios. Y vemos cómo estos 3 elementos trabajan juntos. Pero también la tea ardiendo no era posible verla con el cántaro. Entonces, al momento que se quebraba el cántaro, se podría ver la tea ardiendo. Vamos a Jueces capítulo 7, versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces la antorcha o tea ardiendo se encontraba dentro del cántaro y, como les decía, no se podía ver lo que realmente estaba dentro. El cántaro guardaba un tesoro y solo se podría ver al momento de quebrar el cántaro, al momento de quebrar el vaso. No podemos ver lo que realmente hay en nosotros hasta el momento de que quebramos el vaso, de que quebramos precisamente nuestra vida. Cuando buscamos a Dios, tenemos que quebrar ese vaso. Cuando alabamos a Dios, debemos de quebrar ese vaso. Debemos de quitar todas las barreras y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de quebrar esos cántaros para que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros.
Ayer precisamente veía con los chavos de la alabanza en una lección y hablábamos del Espíritu Santo. Y muchas veces nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo es que trabaja el Espíritu de Dios en nosotros? Y vemos precisamente un ejemplo de un guante. El guante por sí solo no hace nada, pero puede ser muy útil. Pero el momento que tú metes la mano en el guante cobra vida. El guante tiene un uso. Nosotros somos como ese guante. Solamente cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, es cuando somos usados por Él y podemos hacer muchas cosas. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, ese guante cobra vida. Pero ¿qué pasaría si ese guante estuviera rígido, totalmente duro, descarapelado? Pues no lo puedes usar debidamente, ¿no? No puedes articular bien la mano. Cuando nosotros no hemos quebrado nuestro vaso, no permitimos precisamente que Dios nos pueda usar con libertad. Pero el momento que Dios quiebra nuestro vaso, somos ese guante flexible, que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos usa. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros y lo que compartimos y lo que hacemos lleva un propósito divino. Cuando permitimos que Dios nos empiece a usar, entonces lo que hacemos no solamente lleva una acción en sí, sino también lleva la obra del Espíritu Santo. Y sabemos que lo que hace el Espíritu de Dios va más allá de lo que podemos ver. Cuando el Espíritu de Dios está obrando a través de nosotros, la obra de Dios es eterna, es divina y tiene un propósito mayor de lo que podemos ver en ese momento. Entonces, quebrar el vaso es dejar de mostrarnos a nosotros mismos para que el Espíritu de Dios se muestre. Quebrar el vaso es hacernos a un lado para que el Espíritu de Dios obre. Regresando precisamente al ejemplo de Gedeón, vemos que el sonido de la trompeta fue la tea ardiendo que se encontraba en la otra mano, y el sonido de la trompeta iba junto con la demostración del Espíritu Santo. Cuando las trompetas empezaron a sonar, era el momento en que las teas ya estaban, que los cántaros ya estaban rotos y la tea ardiendo estaba mostrándose. Cuando la trompeta precisamente sonó, es cuando el Espíritu de Dios estaba obrando. Vamos a Jueces 7, versículo 19. Vamos a ver cómo Gedeón y sus hombres tocaron la trompeta y quebraron sus cántaros. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban sus manos. ¿Qué hubiese pasado si solamente tocaban las trompetas y no quebraban los cántaros? El sonido hubiera sido sin demostración del Espíritu Santo, vacío. ¿Qué pasa cuando tocamos en la alabanza y no buscamos de Dios? Pues puede sonar bien, pero realmente no está el Espíritu de Dios moviéndose en ese momento. La poderosa manifestación de su presencia se refleja cuando nuestro cántaro se quiebra, y eso sucede cuando nos hacemos a un lado y nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos al Espíritu Santo obrar.
No es lo mismo estar buscando continuamente de Dios que solamente buscarlo cuando necesitamos ayuda. Cuando estamos continuamente buscando de Dios, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y hay que recordar que el buscar a Dios no es decirle, Padre, ayúdame en esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Qué nos enseña precisamente el Padre Nuestro? ¿El Padre Nuestro con qué empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esa fue la oración que nos enseñó Jesús. Y vemos que esa oración no es, Padre, dame esto, Padre, dame aquello. Empieza reconociendo que está en los cielos, reconociendo que Él es grande, y empieza ¿qué? A santificar su nombre. ¿Cómo tú empiezas a buscar de la presencia de Dios? ¿A pedirle cosas o a exaltarlo? Debemos quebrar ese vaso y recordar que lo principal en nuestra vida es exaltar a Dios, reconocer su nombre. Debemos empezar a buscar de Dios, levantando, reconociendo lo que Él es para nosotros, lo grande y maravilloso que Él es. El reconocimiento de Dios implica que tú estás reconociendo que todo lo que tú tienes viene de Él. El reconocer a Dios implica también agradecimiento. Si tú no reconoces que todo lo que tienes es por Él, es por su voluntad, tú no estás reconociendo y agradeciéndole a Él. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer a Dios, ser agradecidos hacia Dios. Yo no digo que no le pidas por tus necesidades, sino que no sea eso lo primero que busques de Él. Imagínate que haya persona que solamente cuando te ve te pide cosas. Ya cuando lo ves venir dices, ay, ¿ahora qué me va a pedir? Pero esa persona que está contigo, que te ofrece amistad, lo vas a ver diferente, ¿no? Y cuando te llega a pedir algo, ¿qué dices? Ah, sí, no te preocupes, sin problema. Pues muchas veces parecemos esa persona malagradecida con Dios, que solamente buscamos del Señor cuando tenemos necesidad y que solamente nos acercamos a Él para pedirle y nos olvidamos de reconocer quién es Él y de agradecerle todo lo que ha Él hecho en nuestra vida. No seamos esa persona malagradecida, hermanos, y no veamos a Dios como ese genio de la lámpara que nada más es para cumplir deseos. Dios, necesito esto, Dios, necesito aquello, Dios, ayúdame en esto, Dios, ayúdame en... ¿Y dónde está tu amor hacia Dios? ¿Dónde está tu amor hacia Dios? Entonces, hermanos, debemos de quebrar nuestro vaso para que el Espíritu de Dios sobre nosotros. Vamos a Marcos 14:13. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer quebró el vaso y liberó el tesoro que contenía. La hermosura no radicaba en el vaso, sino en lo que contenía adentro. Cuando fue quebrado, se derramó su riqueza,
la unción fluye cuando el vaso se quiebra. Recordemos que ese perfume tenía el valor de 1 año de salario. Y entonces ese perfume que se contenía en una botellita, lo que realmente valía era el contenido, era ese perfume. Pero todo ese contenido fue derramado sobre Jesús en muestra de adoración hacia Él. A esta mujer no le importó cuánto valía. A esta mujer le importó adorar a Dios, vertir ese contenido valioso sobre Jesús y quebrar la botella. Realmente esta mujer amaba a Jesús. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es quebrar ese vaso, derramar ese contenido y permitir que Dios obre en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es buscar de la presencia de Dios todos los días, en alabanza, en adoración. Tenemos que buscar de Dios y permitir que Él haga su obra en nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades y Él va a suplir nuestras necesidades. Cuando dejamos de preocuparnos precisamente en esas necesidades y ocuparnos más en buscar de Dios, simplemente veremos cómo Dios suple cada necesidad en nuestra vida, porque nuestra mente está enfocada en derramar precisamente ese perfume, en quebrar nuestras vidas y permitir que Dios obre en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita, Señor, bendición, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás también en nuestra vida, Dios. Gracias por lo que hemos recibido, Señor, en nuestra vida, Dios. Gracias por lo que tú nos has mostrado día con día, Padre. Señor, gracias, Señor, también por la aflicción, Señor, que hemos recibido, porque sabemos que tiene un propósito, Señor. Sabemos, Señor, que ese propósito es formar, Señor, ese corazón, Señor, de adorador, ese corazón quebrantado, Señor, que te busque día con día, que te busque con pasión, Señor, con esa pasión que solamente da el quebrantamiento, Dios, y que nos acerca más a ti, Dios. Y Padre, con ese corazón, Señor, quebrantado, Dios, con ese corazón que te ama, Señor, que te reconoce como el único Rey y Salvador, como el único Dios poderoso, omnipotente, Señor, ponemos también, Señor, en tus manos, Señor, a la vida, Señor, de nuestra hermana Silvia, Señor. Tú sabes, Señor, que ella va a tener una operación de rodilla, Padre, el día martes, Señor. Padre, ponemos su vida en tus manos, Señor, ponemos su salud en tus manos, Dios, y te pedimos también por ella, Padre, para que tú tomes el control de esa cirugía, Dios, para que tú guíes a los médicos, Señor, guíe las manos de los médicos, Señor, y tú permitas que esa cirugía sea un éxito, Señor, que ella sea sana también de su rodilla, Padre. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho en la hermana Silvia, Señor. Gracias por lo que has hecho en su vida. Gracias por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú estás trabajando también, Señor, en nuestro corazón, Padre. Gracias, Dios, por tu bendición, Señor. Te pedimos, Dios, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tus planes, Padre. Que sigas derribando, Señor, esas barreras, Señor, que nosotros hemos puesto, Señor, para la obra, Señor, de tu reino, Padre. Que sea tu voluntad, Señor, en nuestra vida, Señor. Que siga haciéndose tu voluntad en nuestra familia, en la iglesia, Padre. Que seas tú, Señor, quien gobierne, Señor, completamente, absolutamente, Señor, en cada uno de nosotros y a tu iglesia, Señor. Sea tu voluntad, Señor, en los cielos como en la tierra, en los cielos como en la iglesia, en los cielos, Señor, como en nuestra familia, en los cielos, Señor,
como en nuestra vida, Dios. Que tu voluntad, Señor, sea hecha en nosotros y que tú seas quien nos guíe, Señor, por tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.